Y el tema siguiente es un tema que va mucho más allá de nuestro problema inmediato. Y hablo de nuestro problema inmediato, que es el problema no solamente político, electoral, sino en cuanto a estadísticas, en cuanto a mapas, en cuanto a Estado-nación. Va más allá que eso. Javier Echevarría, que es psicólogo, me estaba comentando un tema que creo que es fundamental. Nosotros hemos tratado el tema de la pobreza en muchas ocasiones aquí, pero lo hemos tratado desde el punto de vista económico, única y exclusivamente económico. Y el tema de la pobreza va mucho más allá que el tema económico. Hay mucha ignorancia, y nos incluimos todos, yo me incluyo también, sobre cómo enfocar el asunto de la pobreza en el Perú. Y Javier está con nosotros aquí para hablar de eso, porque creo que les va a interesar a ustedes, como me interesa probablemente a mí, no solamente por curiosidad, sino por entender muchos comportamientos que nosotros, gente del ambiente urbano, no entendemos. Gracias, Javier. No, gracias a ti por invitarme. Me encanta siempre poder hablar de esos temas psicológicos que es parte de mi vida, ¿no? Y que en los últimos tiempos cada vez me dan más cabida para hablar de estos temas y poder analizar las cosas que de alguna manera nos faltan. Es la pieza como del rompecabezas que nos falta, ¿no? Porque no entendemos que la pobreza es un estado mental. Y creemos que se puede solucionar de un nivel, de una forma socioeconómica. Pero es una programación donde tú ya vives desde tus ancestros y contigo mismo de que mereces poco. Ahora, o no mereces nada. Si dices estado mental, muchos van a malentender, digamos. Es decir, nadie escoge ser pobre. Nadie escoge, o sea, claro. En realidad sí, digamos, si es, como tú señalas, un estado mental, podríamos tener la capacidad de cambiar ese estado mental. Es que se puede cambiar. Se puede cambiar, se puede reprogramar eso. Y muchas personas les sucede. Mira, fíjate lo que sucede con muchas personas pobres que han ganado la lotería y sencillamente la lotería se acabó y siguieron siendo pobres. Sí, y como otras personas, hay un estudio sobre exacto, eso. Y como hay otras personas que tienen una programación con respecto a la generación de riqueza que te dicen, dame $1 y vuelvo a ser rico. Porque saben cómo buscar la oportunidad y a partir de ahí generar riqueza. Entonces, eso tiene que ver con una cosa psicológica. Pero en nuestro país es algo absolutamente peculiar y es algo que no entendemos. Como por ejemplo el dato que siempre se menciona con respecto a la pobreza, ¿no? Hay 10 millones de pobres en el Perú. Sí. Ese dato no es, digamos, muy verdadero porque nosotros, en la costa, que tenemos un pensamiento más occidental, tenemos el concepto de individuo. En los Andes el concepto de individuo es completamente diferente. Hay un concepto de comunidad. No es el concepto de individuo que tenemos nosotros. Claro. A mí me gustaría tener el dato de cuántas comunidades pobres hay y por qué son pobres. ¿Qué ha sucedido en toda su historia que de pronto teniendo tierras que antes, porque muchos de ellos tienen cierta parcela de tierra, que antes, antiguamente, de acuerdo a su cultura, sabían sacarle provecho a esa tierra, de pronto viven en un estado de hambre, de miseria, y que no saben de alguna manera conectarse de nuevo con esas raíces que son tan ancestrales. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad frente a eso. Cuando hablas de nosotros estamos hablando del Perú. Del Perú. Porque yo lo que creo es que, yo justamente lo que te explicaba en la pausa comercial, creo que hay hasta una estructura neuropsicológica frente a eso. El pensamiento occidental, ¿no? Es un pensamiento en la que se prioriza el hemisferio izquierdo del cerebro. O sea, las oportunidades que exacto, uno busca. Uno busca las oportunidades, que curiosamente maneja el lado derecho del cuerpo. La derecha del poder. Fíjate, mira esas coincidencias. En cambio, el hemisferio derecho tiene un pensamiento comunitario, piensa en comunidad. No piensas en las alas para volar, sino piensas en tus raíces. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿A qué perteneces? ¿A qué perteneces? ¿No? Claro. Es más, hasta el idioma castellano es un idioma hecho por el hemisferio izquierdo, con una sintaxis muy estructurada. El hemisferio derecho hace idiomas como el quechua, idiomas como el japonés, donde la prosodia y el modo de hablar, la musicalidad de la palabra, es lo que le da el significado. Entonces, fíjate que eso corresponde a una cosmovisión totalmente diferente. Y esa cosmovisión, que es mucho más comunitaria y maneja el lado izquierdo del cuerpo, donde está el corazón, donde late el corazón, es otra la visión. Entonces, muchas de estas comunidades han sido golpeadas históricamente y viven, ¿no?, de alguna manera sintiendo que están a espaldas del país. O sea, golpeadas en su lado derecho, es decir, en su hemisferio derecho. Exacto. Sus raíces. Por eso es que el chorreo nunca va a llegar. Nunca. Porque el chorreo significa que hay oportunidades que tú tienes que ver
y coges la oportunidad y Claro. la tomas. En un pensamiento comunitario es diferente el proceso, la cosmovisión es diferente y por eso que ninguna de las propuestas que ahorita hay van a solucionar ese problema, porque hay un problema con respecto a la raíz, empezando por el idioma. O sea, nosotros damos el mensaje como nación que la lengua materna que tu madre te ha enseñado, Claro. que tiene que ver con tus raíces, que es el quechua, por ejemplo, no sirve. No tiene visibilidad, no te enseñan a leer en quechua, no puedes estudiar, no hay ninguna universidad en quechua, no, eso no existe. Tu raíz no sirve para adaptarte, tienes que aprender otro idioma que es el castellano. Claro. O sea, desde el inicio, tú has sido golpeado con respecto a tus raíces. Constantemente tu cultura, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de comportarte no ha tenido visibilidad. Si quieres adaptarte, tienes que limenizarte, que significa funcionar de acuerdo a ese otro hemisferio. Te voy a contar experiencias interesantes que esto lo ve un poco, se ve un poco claro. Por ejemplo, hay una comunidad que me lo contaban los pobladores, Amantaní, ¿no? Que es una isla en Puno, y uno de ellos comenzó a pensar de un modo diferente, en términos más individualistas, e hizo una empresa. Correcto. Y con esa empresa hizo trabajar a toda la comunidad Amantaní, trabajar para él. Entonces ellos decían, nosotros no sabemos qué hacer porque nuestro propio, ¿no?, paisano Claro. está... Alguien de nosotros mismos. Algo de nosotros mismos. Entonces Claro. está dentro de la misma comunidad las propias dificultades. Ahora, digamos, si visto así el diagnóstico en términos amplios, ¿hay alguna Por posibilidad supuesto. de Hay una- revertir eso? Totalmente. La solución que ya ha existido en algunas experiencias, pero que no es política de Estado, es para mí, ¿no? Es como pensar con los dos hemisferios. Claro. O sea, el pensamiento, por decirlo así, comunista capitalista. Eso es lo que necesita el Perú. ¿Qué significa? Que hay un vaso comunicante, Exacto, digamos. que significa la comunidad empresarial. Que ya existe eso. No invertir en darles el plato de comida. O sea, O sea, no una visión asistencialista. Para nada. Pero hay mucha gente que espera esa asistencia. Es más, yo te voy a contar, por ejemplo, yo conversaba con una persona justamente de una comunidad que decía, porque la pobreza tiene que ver la relación que tiene psicológica entre lo que quieres y lo que puedes. La visión de progreso que nosotros hablamos como si para todos nosotros fuera igual, tiene que ver con lo que quieres, ¿no? Claro, y el lógico. progreso es diferente. Y lo que puedes tiene que ver con tu poder personal. ¿Qué cosas sientes tú que puedes hacer como persona para llegar a eso que quieres? De repente ese querer, ese progreso, para muchos es, ¿saben qué? Yo lo que quiero es tener comida. Claro. Entonces, en la medida que me den un plato de comida y me den 200 soles mensuales, Ya para mis mí, metas ya están digamos, cubiertas. Están cubiertas. Y la pobreza no va a cambiar. No. Porque, como te digo, hay que fortalecer ellos mismos, darle las herramientas, ya que nosotros le hemos dado la espalda a esas comunidades. El poder está en la comunidad. Y hay comunidades empresariales. Mira lo que pasa en Cajamarca con esta comunidad de Porcón, y que hay el Porcón alto, Porcón bajo, Sí, claro, y hay una claro. que es muy pobre y una que es está una empresa. Una empresa con Que es una mucha empresa. proyección. Y sí. que curioso que es en esa comunidad que es una empresa, hay una base religiosa, porque tienen, creo que son evangelistas, qué sé yo. Entonces, claro, el lado espiritual unifica, Cohesiona. Claro. y te da raíces. Así es. Entonces, ellos son una comunidad. Dentro de la comunidad hay una distribución de la O sea, riqueza. es un tema, empezar y digamos, el origen es el sentido de pertenencia. Exactamente. Correcto. Y hay que fortalecer la comunidad. El país tiene que invertir en la comunidad, no en el individuo. Vamos a... Muy bien, ya les planteamos el tema, por supuesto hay mucho más que hablar sobre el asunto, es una mirada completamente distinta, Ojalá que sea claro, respecto ¿no? al Ojalá tema de la pobreza. Ojalá, y vamos a preguntarle a la gente si, digamos, lo que tú nos dices, a mí me parece clarísimo, es decir, tenemos visiones, a ver, que hemos importado, digamos, de un mundo distinto, Exacto. porque lógicamente ya finalmente somos una fusión de ese mundo distinto. Exacto. Pero hay parte de nuestro país que está... Funciona de en modo la diferente. Claro, pero está en orfandad. Exacto. ¿Por qué? Porque el Estado Sí. no los representa. Exacto. Los ha golpeado sistemáticamente. Pero no solamente no los representa porque supuestamente no llega o los ha olvidado, sino porque hay una tremenda ignorancia respecto a cómo debería uno reivindicar, digamos, a estos pueblos que están en lugares completamente distintos a los de la costa. Claro, claro. Específicamente Lima. Empezando digamos. por decir
desde Lima voy a decidir qué necesitan. Y creemos que lo que ellos necesitan es esto, entonces van a hacer su programa y hay un estudio profundo para saber qué es lo que ellos realmente están buscando, cuál es su visión de progreso, qué es lo que realmente cambia. Claro, hay situaciones concretas que tienen que ver con la conexión, como los servicios básicos, ¿no? Sí, claro, y claro, y esos servicios obviamente básicos va a cambiar la situación. O sea, sí, históricamente hemos ignorado nuestras propias raíces. O sea, lo que tú estás diciendo es que si a alguien le ponen luz, agua, desagüe y tiene mínimamente, digamos, un plato de comida al día, no necesariamente salió de la pobreza. Para nada, O sea, va a seguir eso así. O sea, exacto. yo te digo, una persona de una comunidad de Ayacucho que dicen, bueno, yo ya no sé qué hacer para que mis compañeros trabajen, porque desde que nos dan alimento y 200 soles mensuales, ya no les interesa, ¿no? Y claro, eso es una visión no porque sean así, porque el gran poder que tienen es la comunidad. Entonces han sido tan golpeados que, bueno, finalmente, si recibes algo de alimento y recibes algo mensual, entonces, ¿cuál es la visión esa de progreso que te digo? No hay esa visión individual.